Buenas tardes, queridos colegas y acompañantes de aprendizaje. Estamos en otro lunes de Conversando y Aprendiendo. Hoy vamos a ser acompañados con las dos profesoras neuroeducadoras, la profesora Aura Ramírez, que se conecta desde Maturín, Estado Monagas, y la profesora Idelmari Morales Polanco, que se conecta desde el estado Zulia, concretamente del municipio de San Francisco, para nosotros Maracaibo. Bienvenidas, son dos grandes profesionales que se destacan por esa pasión que tienen por educar y sobre todo por los nuevos paradigmas educativos que estamos trabajando a través de la neuroeducación. Queridos colegas, disfruten de esta tarde de nuestros Conversando y Aprendiendo, hoy con el tema de la neuroeducación, nuevo paradigma educativo. Bienvenidos todos y disfruten de esta tarde. En nombre de Fundamat, les damos la bienvenida y les decimos que estamos aquí para cambiar, para darnos la oportunidad de establecer y de trabajar en esos nuevos paradigmas que tanto necesita la educación, sobre todo en nuestro país en estos momentos. Gracias por estar aquí, a los que están conectados, a los que ya están conectados. Gracias a la profesora Aura Ramírez, quien va a ser la primera disertadora de esta conversación con sus conocimientos sobre lo que es neuroeducación. Muy bien, profesora Aura, las cámaras y los micrófonos son tuyos. Te dejamos con nuestros participantes. Bienvenida, Aura. Los micrófonos son tuyos. Todo lo que sabíamos hacer, tenemos que revisarlo. Entonces es el momento perfecto para introducir esta herramienta que les va a facilitar la vida como docentes y sus alumnos van a estar felices de que ustedes puedan aplicarlo. ¿En qué consiste? En un cúmulo de herramientas, de experiencias, de innovaciones muy pequeñas que que facilita con el uso del cerebro el aprendizaje. Por ejemplo, si yo les estuviese hablando a ustedes con un tono de voz así, mirando hacia otro lugar, con una voz suave y con la cara tal vez de esta manera, ustedes lo que van a percibir de mí probablemente es aburrimiento, es qué fastidio, porque nuestro cerebro tiene unas neuronas espejo que dependiendo cómo el que tengo enfrente está haciendo cosas, mi cerebro entiende que lo que está pasando allá lo interpreta. Entonces, si yo les hablo a ustedes con entusiasmo, con alegría, contándoles lo que amo de la neuroeducación, el sentimiento, la emoción, el interés en ustedes se aviva simplemente porque el cerebro funciona así. Cuando no sabemos esto, pues limitamos la posibilidad de aprendizaje. Pero cuando lo conocemos, cuando conocemos todo como esos laberintos que hay en nuestro cerebro para afianzar el conocimiento, pues es muy divertido, es muy fácil lograr esos momentos, ¿sabes?, pedagógicos, ese aprendizaje rápido, porque nos estamos conectando con lo que el cerebro sí sabe hacer. El cerebro es un cerebro social, el cerebro aprende en conjunto, el cerebro requiere de un afianzamiento positivo, necesita sentir bienestar, sentir curiosidad para poder conectarse con ese aprendizaje, para poder sentir esa emoción de lo que viene después del aprendizaje. La curiosidad es básica en este proceso de neuroeducación, en generar siempre en nuestros estudiantes la curiosidad por cosas que ellos no saben, por cosas que los hacen pensar, por problemas que no solamente son lógicos, sino que son problemas que tal vez requieran de una conchita de mango, como decíamos antes en los exámenes. O sea, eso que no es obvio a la vista o a la lógica, pero que si lo pienso un poquito voy a encontrar la respuesta. Esos retos
son los que van a generar que en nuestro cerebro haya la capacidad de aprender. Entonces, en este proceso, en este nuevo año escolar que vamos a entrar, lleno de retos para ustedes como docentes, eso es la razón por la que están aquí hoy en este webinar con nosotros, buscando herramientas, cómo llego yo a alcanzar las competencias que tal vez hoy creo que no tengo, pero que estoy seguro que en diciembre vamos a estar todos unos expertos en transmitir esta felicidad de aprender que requiere del esfuerzo de ser feliz enseñando. Porque por eso la neuroeducación tiene dos vías, y el primer trabajo en la neuroeducación es que el docente descubra cuánta pasión siente por este aprendizaje, por esta enseñanza, por esta posibilidad de darle a otros esa semillita de la curiosidad que en algún momento va a crecer y les va a permitir. Escuela con Cerebro tiene un libro titulado de esa manera, pero también tiene su página web donde escribe, donde da formaciones. Él nos dice que el 90% de los cerebros son diferentes. No estaba mirando el tiempo, yo dije, no sé cuánto hablé. Entonces es importante mirar lo que es la base de la neuroeducación, ¿no? De cómo a través de nuestro cerebro beneficiamos el aprendizaje. Para esto, por supuesto, tenemos que indagar, tenemos que encontrar esas rutas, tenemos que saber qué sí y qué no funciona para el cerebro en general, pero también en particular de cada uno de nosotros. Cómo para un estudiante puede ser más fácil moverse y encontrar el conocimiento. A veces el aburrimiento, que es lo que decía James Williams, que el cerebro puede jugarnos en contra en el proceso de aprendizaje. El aburrimiento puede ser el peor enemigo del aprendizaje. Un niño aburrido no tiene posibilidades de encontrar esa ruta para aprender. Y en estos procesos que estamos viviendo ahora de manera online, aburrirse es muy fácil. Para ustedes que ahora les está tocando, aburrirse es cuestión de 5 minutos. O sea, Dios, ¿qué estoy haciendo? Tengo que estar 1 hora frente a la pantalla, media hora frente a la pantalla, sin moverme, con la cámara. O sea, es permitirles que simplemente tengan la oportunidad de moverse. Sí, por ejemplo, estuvimos como 10, 15 minutos esperando a Rodriga. ¿Qué pasa si en este momento en el que estamos un poco tal vez estresaditos porque al principio no se daba la conexión, simplemente nos ponemos de pie? Allí donde estamos, levantamos las manos, contamos los dedos, subimos, hacemos algún tipo de movimiento que nos active. En ese momento que nuestro cuerpo se activa, nuestro cerebro encuentra posibilidades de hacerlo diferente, porque hay un cambio disruptivo en nuestro cuerpo y por lo tanto el cerebro dice, ok, cambiamos de ruta, ¿ahora qué viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces un simple ejercicio como ponerse de pie, cómo reírse, cómo cerrar los ojos, volverse a levantar, cambiarse de donde están, dar la vuelta, le permite al cerebro algo nuevo. ¿Qué voy a hacer aprendiendo, escribiendo parado, escribiendo sentado? ¿Cómo aprendo matemática? ¿Desde qué parte estructural aprendo matemática? ¿Se puede aprender matemática cantando? Tal vez en nuestros paradigmas pasados diríamos no, es imposible aprender matemática cantando. Pero hoy en día diríamos, ¿y si probamos? Porque hay personas que al cantar aprenden, memorizan las tablas de multiplicar, memorizan algún tipo de fórmula. Entonces, la neurociencia nos da la oportunidad, la neurociencia aplicada a la educación nos da la oportunidad de experimentar. Muchas de las cosas que ustedes hacían en sus clases, en sus aulas, muchas técnicas, actividades que ya han utilizado sin saberlo, aplicaban neurociencia, porque buscaban que el chico se divirtiera, buscaban los retos, a veces hacíamos gincanas en la escuela o hacíamos una competencia donde tienen que pararse del pupitre, tocar un timbre, algún tipo de juego lúdico que traíamos al aula. Si se quiere, es la aplicación de esa
neurociencia aplicada, que es el conocimiento del cerebro, a la educación y a nuestras aulas de clase. El futuro de la educación, para mí no hay ninguna duda que está enfocado en la neuroeducación, en tener docentes, neuroeducadores que conozcan el funcionamiento del cerebro y cómo sacarle el mayor potencial tanto al conocimiento como la experiencia del aprendizaje, como las riquezas que nos pueden quedar dentro del aula de clase. De esas cosas inolvidables que vamos a vivir por el resto de nuestras vidas. Todos nosotros recordamos aquel evento que nos sucedió en la escuela, bien sea porque fue muy bueno, porque nos generó tristeza, porque nos generó dolor, que fue inolvidable, que nos marcó. El reto de un neuroeducador es generar muchos momentos que marquen a los estudiantes desde el bienestar, desde la alegría, desde la curiosidad, desde la pasión de lo que están haciendo. Para mí ese es el mayor reto y el mayor compromiso desde mi lugar es enseñar a que los maestros seamos generadores de muchos momentos que los estudiantes recuerden, porque el cerebro puede recordar siempre que esté en el máximo de bienestar, de placer o de reto. Ese descubrimiento que me dice, wow, lo que acabo de lograr, esto que logré, no lo olvido jamás. Y si nosotros nos conectamos a que nuestros estudiantes tengan cada día ese momento, el proceso que estamos viviendo y todo lo que viene va a ser completamente transformador, tanto de los estudiantes como de nuestras aulas de clase. Muy bien, Aura. Excelente. Manejo del tiempo también. Muy bien, Aura. Entonces, con esta exposición vamos a abrir entonces nuestro chat. Lo vamos a abrir para que podamos intervenir. Tanto lo pueden hacer por el chat o a través de los micrófonos. Alguna pregunta, alguna intervención. Por aquí en el chat hay algunas que ya están interviniendo. Y dejamos abierto entonces 10 minutos para el compartir. Por acá dice Yarisay que la neurociencia toma en cuenta las inteligencias múltiples para poder desarrollar las distintas capacidades de cada alumno. Sí, toma en cuenta las inteligencias múltiples, pero para poder no solamente desarrollar la individualidad de cada estudiante, sino que podamos enseñar para todos, abarcando todos los aspectos de esa inteligencia. Por acá me dicen, ¿podemos aplicar la neurociencia de aprender a leer a nuestros niños por medio del juego? Claro que sí. O sea, los procesos de neuroeducación se aplican en cualquier área, a cualquier edad. O sea, cuando yo descubrí lo que era la neuroeducación, me la aplico a mí, hasta en procesos que no me agradan. O sea, por darles un ejemplo, yo no hacía gimnasio, no hacía ejercicio porque me parecía algo que mi cerebro lo interpretaba como algo muy malo. Entonces yo quise entrenar a mi cerebro para que fuese placentero hacer ejercicio. Y yo amo ver conferencias, esas conferencias de YouTube, de TED, eso para mí es una pasión. Entonces yo descargaba las conferencias y cuando me ponía a hacer ejercicio, escuchaba las conferencias. Entonces mi cuerpo fue aprendiendo a hacer ejercicio disfrutando de la conferencia. Entonces, en todos los momentos, en todos los espacios, a todas las edades, la neuroeducación tiene un efecto maravilloso. Por acá me dicen, si el alumno se divierte, el aprendizaje se da de forma natural y se arraiga como un aprendizaje significativo. Así es, Virginia, tal cual es. La neuroeducación toma las herramientas que provee la neurociencia para enseñar de la forma más eficiente, tanto a distancia como de manera presencial. Así es poder reconocer todas aquellas herramientas que nos da la neuroeducación para aplicarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si realmente sabemos cómo aprendemos, podremos mejorar nuestra función y servir de ayuda para ser más efectivos y eficientes. Eso lo dice Anna Ford, correctamente, María Teresa. ¿Cómo aplicar la neuroeducación desde el aprendizaje colaborativo?
Fíjate, en el proceso de neuroeducación, donde todos estamos participando en aquel aprendizaje, servimos, esto que les hablé de las neuronas espejo, aprendemos unos de otros, aprendemos tanto conductual como en ese proceso de participación. Entonces, un neuroeducador siempre debe tratar de, en el desarrollo de la clase, buscar aquellos estudiantes que te pueden apalancar de ser ejemplo, de ser modelo para el aprendizaje de otros, siempre beneficiando aquellas conductas o reconociendo aquellas conductas que son beneficiosas para el trabajo en equipo. Por acá, facilitar, ¿qué aspecto inicial podemos tomar en cuenta para incluir en nuestras clases? Es importantísimo trabajar desde la neuroeducación con cómo estoy yo como docente. ¿Cuál es mi actitud ante la clase? Porque si mi actitud es de qué fastidio, estoy cansada, esto es horrible, no quiero con esto, eso lo voy a transmitir. Los niños, no importa que estemos en pantalla, van a entender, porque su cerebro puede hacerlo, comprender cómo se siente el docente y transmitir esa aptitud o esa emoción que el docente tiene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una actitud de éxito, de bienestar. Miren, es una musiquita que pongan antes de dar la clase, un estiramiento, una meditación, una relajación que les permita a ustedes estar disponibles para el aula, para la sesión de clase, es lo primordial para mí. Y lo segundo, cuidar los tiempos. Cuidar el tiempo en el que hablamos. No podemos dar una clase hablando de 45 minutos, porque se van a aburrir. Siempre ser empáticos de ponernos en el puesto de los estudiantes. Siempre incluir esos momentos donde cambiamos la ruta y lo sacamos, el cerebro sale del aburrimiento para que esté disponible para el aprendizaje. Por aquí me dicen, me da tanta alegría que hace más de 15 años Mirta, aplicaba estrategias y dinámicas dentro de lo que hoy conocemos como neurociencia. Puedo decir que ello es parte de no perder nunca el niño interior. Pensar como niño nos permite disfrutar en plenitud. Totalmente de acuerdo, Mirta. Los docentes no debemos olvidar que somos niños. No podemos ser solamente esa figura de docente, maestro, regañón, bravo, serio, donde en la escuela no se disfruta, o sea, la escuela es para estudiar. Nosotros tenemos que permitirnos disfrutar, porque al nosotros mostrarle a los estudiantes cuánto se puede disfrutar del proceso de aprendizaje, ellos lo van a comprender así. Entonces, un chiste dado por alguien, una risa, no es motivo de regaño, es súper divertido porque quita las tensiones que esos cerebritos de los niños tienen en ese momento y podemos, una vez que nos reímos, continuar con el proceso sin generar estrés o tristeza en ellos y aprendiendo nosotros a relajarnos, a ser niños dentro de nuestra aula, por supuesto, desde el disfrute. Muy interesante la actitud del docente, qué es lo que vamos a proyectar. Es sumamente satisfactorio para los alumnos y para el docente generar momentos inolvidables a los alumnos. Me han dado resultado el montaje de obras teatrales donde se maneja una conexión única entre la historia, los personajes y los espectadores. Eso no se olvida jamás. Una obra que hace un niño no se olvida del guión, no se olvida del títere, de cómo se vistió, de cómo se sentía detrás del telón. Eso se recuerda para toda la vida. Los sistemas de representación deben estar presentes en toda actividad. Los llegamos a todo, así es. O sea, tenemos que estar hablándole al visual, tenemos que estarle hablando al auditivo, tenemos que estar moviéndonos y haciendo que todos se estén moviendo para que el aprendizaje llegue a cada uno de ellos. Es difícil en un aula de clase de 30 alumnos estar pendiente de hablarle al visual de forma visual, al auditivo de forma auditivo y al kinestésico kinestésico. Eso nos quitaría mucho tiempo, pero si incluimos actividades para todos, pues cubrimos las expectativas de todos los estudiantes y buscamos que aprendan por todos los canales. Nada más gratificante que un alumno que ver a sus maestras también divirtiéndose en el aprendizaje. Así mismo es.
Si revisamos muchas de nuestras prácticas creativas dentro del aula, de alguna manera ya venimos trabajando. Sí, eso se los comenté, es así. Todos nos ha tocado en algún momento buscar esa creatividad para moverlo a los estudiantes, pero ahora debemos hacerlo parte indispensable de nuestras estrategias de clase. ¿Alguna recomendación de videos para activar a niños de sexto grado? Ok, se las vamos a pasar allí para que Rodriga se los ponga por el grupo de esas actividades que hay por allí en internet. Hay les voy a pasar de un señor que conseguí, un argentino, que es maravilloso, con unos juegos muy simples y sencillos, como activa a los niños en las aulas de clase. Déjenme, se lo paso, se lo consigo. Ubico bien la dirección para pasársela a Rodrigo. ¿Alguna otra? Por acá me dice Yula, que no lo había leído, la neuroeducación tiene un conjunto de sistemas para organizar la memoria. A ver, el cerebro tiene una cantidad de sistemas para organizar la memoria, para saber qué guardamos y qué no guardamos. Lo que vamos a tomar todos esos estudios que ha hecho la neurociencia para poder aplicarlo y entender cómo grabamos información en nuestro cerebro, cómo es más fácil grabar. Y es más fácil grabar cuando repito, es más fácil grabar cuando estoy distraído y voy escuchando, grabo desde el consciente, desde el inconsciente. Desde mi experiencia, el aprendizaje se logra, así uno le da enter, como si nosotros fuésemos una computadora y nos dan enter en grabar, cuando nos conectamos con las emociones. Entonces, yo puedo hacer que un estudiante aprenda algo pegándole un grito y regañándolo, pero no es la forma más eficiente, porque probablemente después va a haber un bloqueo para el resto del aprendizaje, porque siente miedo hacia el docente. Pero si nosotros cada vez que damos un aprendizaje nos conectamos con la alegría, va a haber muchos enter en ese cerebro, va a haber muchos archivos de grabar desde la emoción, desde la alegría, desde el entusiasmo. Por acá nos dice Yoraima que hay que contextualizar, por supuesto, cada docente dentro de su aula, dentro de su grupo, requiere contextualizar estas herramientas para saber qué sirve y qué no sirve en su aula de clase. ¿Estamos listos, Rodriga? Voy a finalizar la clase de mi hijo. La maestra aplicó el juego de palabras encadenadas para formar oraciones y se activaron unos y otros se estresaron. Jaja, pero no querían terminar la clase, querían todos participar. Eso los estimula. Yo lo aplicaba con los animales. Fíjense, esos juegos que ellos no pueden resolver rápidamente, los estresan un momentico, pero ese estrés que es momentario, les genera a ellos el reto de conectarse con lo que sí es posible y encontrar la ruta para lograr cumplir con el juego. Entonces es un estrés leve que les permite el reto de activar y los emociona. O sea, yo me estreso porque no lo puedo lograr, pero eso me motiva a continuar, a hacerlo diferente y a aprender a llegar al objetivo. Por aquí está, la perdí. María Elisa está levantando la mano. Ok, lo que pasa es que se me movió la pantalla aquí, no sé si ustedes movieron allá algo y no puedo ver, estoy tratando de ver el chat. Por acá, dime si alguien va a hablar. Estaba María Elisa, estaba con la mano levantada.
Si quieres, puedes hacer la pregunta. María Elisa. Por aquí dice Maribel, qué diferencia y qué alegría este método al anterior por el cual pasamos muchos de nosotros, que todo era sentado, no te muevas, no saques punta. Pues sí, afortunadamente nosotros ya vivimos esa experiencia y podemos transformarla y hacer que esta vida de estos estudiantes sea completamente distinto. Nosotros y nuestras generaciones probablemente, bueno, fue lo que nos tocó, estábamos preparados para eso, no conocíamos, no teníamos ni idea cómo funcionaba el cerebro, pero ahora que lo tenemos, pues toca transformarnos, toca hacerlo diferente y generar esas emociones y esas conexiones que necesitamos para aprender de una manera distinta. Por aquí nos dicen, ¿cómo hacer para que esa chispa se encienda en el docente y de esta manera la transmita en forma de sinergia? Fíjense, para mí el reto es que el docente recuerde por qué es docente. Porque todos ustedes recordarán esas primeras clases, esas primeras oportunidades de estar con los niñitos, esa emoción que sentimos en el primer trimestre del año, cuando estamos preparando a los niñitos, cuando queremos conocerlos, cuando venimos cargados de estrategias y de planes, que no los renovamos a lo largo del año y por ahí llegamos a marzo cansados, esperando que llegue julio para que todo se acabe. Es ponernos nosotros nuestros propios retos, porque como ya sabemos que el cerebro aprende con retos, pues debemos nosotros estructurar cuál es el reto que tengo, qué voy a aprender la semana que viene, cómo voy a manejar esta clase, y si invento esto, ¿qué pasa si, sabes, hago una fiesta retro dentro del salón para celebrar el Día de los Abuelos? No lo sé, o sea, es buscar interactividad entre lo que creo que nunca he hecho y cómo pudiese funcionar, cómo lo ensamblo con los objetivos que tengo en clase, cómo hago para llegar a esa ruta y en el momento en que me genere mis propios retos y que yo sienta esa adrenalina corriendo por mí, lo voy a transmitir porque lo estoy disfrutando, porque lo estoy haciendo desde el placer. Muy bien. Allí para encender la chispa en el docente, que el docente se dé cuenta de que también es un aprendiz, que en ese proceso no es quien más sabe, aunque tiene mayor conocimiento, sino que es un proceso en el cual están aprendiendo tanto el docente como el estudiante. O sea que es una retroalimentación constante y un desarrollo constante de las capacidades neuronales, tanto del estudiante como el que en este caso el docente que está llevando, monitoreando o está liderizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, Aura, muchísimas gracias por todos estos aportes. Realmente muy contento de que estés aquí con nosotros. Estuviste con la primera corte, ahora está con la segunda corte de este curso de capacitación y dándote las gracias no solo por lo que haces por todos nosotros y por lo que haces por la educación en Venezuela que un día veremos transformada con este nuevo paradigma. Amén, amén, amén. En eso estamos y ese es nuestro gran reto. Bien, entonces ahora le vamos a dar la bienvenida a la profesora Idelmari Morales Polanco, que ella desde el estado Zulia se conecta con nosotros en esta tarde, neuroeducadora, también es facilitadora de procesos neuroeducativos con Fundación Empresas Polares, al igual que la profesora Aura. Y bueno, los micrófonos son tuyos, Idelmari, para que esté con nosotros y gracias por compartir esta tarde aquí con todos los que estamos en esta sala. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí, volver a compartir esta bonita experiencia, como lo es poder hablar y poder sociabilizar un poco acerca de lo que es la neuroeducación. Ahora habló de su historia, habló de cómo la neuroeducación se fue transformando hasta llegar a esta época, y nos toca asumir a todos el rol de ser docentes neuroeducativos.
para poder empezar a hablar de neuroeducación hay que decir que la neuroeducación es una ciencia de la educación. ¿Qué busca la neuroeducación? Busca conocer cómo aprende el cerebro, para saber cómo ese niño o ese estudiante va a captar su aprendizaje. Pero conocer cómo aprende el cerebro y conectarlo con la emoción. Francisco Mora lo dice en su libro, solo se aprende aquello que se ama. Entonces es importante que nosotros sepamos que la neuroeducación busca la conexión emocional del estudiante y del docente. Muy bien lo decía Rodriga, el docente debe ser humilde en este proceso y saber que no es él el centro del proceso de aprendizaje, que el centro del proceso de aprendizaje son los niños y nosotros vamos a ser parte fundamental de ese proceso. Nosotros no lo vamos a saber todo. Nosotros podemos tener una gran amplitud de conocimientos que queremos transmitir, pero somos parte de un proceso donde todos estamos aprendiendo. Entonces, eso es lo que la neuroeducación en sí busca. Y los fundamentos de la neuroeducación están basados en cómo funciona el cerebro. Debemos conocer los docentes y todo el personal y todo el ser humano que actúa en el proceso de enseñanza, aprendizaje, cómo funciona el cerebro para poder aplicar la neuroeducación. El cerebro es un sistema complejo y adaptativo, se adapta a todo el proceso. El cerebro es social, porque es que el cerebro se sociabiliza, se relaciona con otro cerebro. Y el cerebro tiene una característica fundamental que es la curiosidad. Nosotros, lo dijo Aura, y se lo repito yo, nosotros debemos despertar la curiosidad en nuestros estudiantes para activarlos cerebralmente, porque el cerebro siempre busca, siempre indaga. Entonces, si un niño no siente curiosidad, el niño no va a estar dentro del proceso de aprendizaje queriendo captar o que nosotros podamos hacer que él capte lo que nosotros queramos ofrecerle. El cerebro el cerebro, la plasticidad del cerebro se da por el aprendizaje. El cerebro se vuelve plástico y elástico a medida que el cerebro va adquiriendo conocimiento. Y eso es fundamental, que nosotros tengamos a los niños activados. No podemos llegar a la escuela o empezar estas clases a distancia con la misma rutina. El cerebro y el niño necesita emocionarse dentro del aula. El cerebro necesita ser retado, los niños necesitan ser retados en el aula. El juego es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adaptar el juego a el aprendizaje, el niño va a través del juego a aprender. Uno aprende jugando, uno aprende dominó jugando, uno aprende ajedrez jugando. El niño puede aprender matemática, puede aprender literatura, puede aprender historia jugando. Entonces, el juego es importante dentro de la neuroeducación. La neuroeducación necesita ejercicio o se alimenta de ejercicios como la de meditación, de respiración, de gimnasia cerebral. Son ciencias unidas en función de la educación. Está involucrada la psicología positiva, está involucrada la inteligencia emocional. Son ciencias que buscan el desarrollo emocional del niño y el rol de nosotros como docentes es de suma importancia. Francisco Mora habla en una de sus exposiciones que los docentes son la joya de la corona de un país. Entonces nosotros necesitamos sentirnos y saber lo importante que nosotros somos dentro de este proceso educativo para poder irradiar y para poder manifestar y para poder transmitir lo que nosotros sintamos, lo que nosotros somos. Entonces, el docente, el neuroeducador, es un docente innovador. El docente dentro de la neuroeducación debe ser un docente activo, debe ser un docente positivo, debe ser un docente creador, debe ser un docente alegre. Sé que la situación está, todos la conocemos, pero si nosotros vamos a nuestros sitios de trabajo llevando lo que hay en 40, 42
chamos, 42 criaturas, no vamos a lograr nada. Nosotros debemos ser docentes plenamente activos para buscar la emocionalidad dentro del aula. Si nosotros garantizamos que en el aula va a haber emoción, en el aula va a haber aprendizaje. Si nosotros garantizamos que en el aula va a haber el reto, la gana de aprender, la estimulación al niño, ahí va a haber un aprendizaje, que es lo que nosotros estamos buscando. Las emociones son fundamentales dentro del proceso de la neuroeducación. El cerebro capta simultáneamente, el cerebro percibe de manera simultánea, el cerebro percibe consciente e inconscientemente. Algo que me marcó mucho a mí fue cuando, estando nosotros en el proceso para facilitar el taller de neuroeducación de Fundación Empresas Polar, que lo facilita Rodríguez y Omar, hablan de que el inconsciente guarda la mayoría de los aprendizajes, pero el inconsciente es atemporal, el inconsciente no sabe de pasado, no sabe del futuro, y el inconsciente actúa por actuar. Entonces, pero nosotros debemos conocer y es importante saber qué contiene el inconsciente de nuestros alumnos, educar ese inconsciente a través de diferentes actividades que nosotros debemos realizar, para que él, cuando está captando de manera consciente algo, pero lo que está sucediendo a su alrededor debe ser de armonía, debe ser de paz, debe ser de positivismo, porque eso lo va a captar el inconsciente. El inconsciente tiene dos tipos de memoria, la memoria periférica y la memoria, hablamos como individual, la memoria que capta y la memoria que capta todo a su alrededor. Entonces creo que el conocer cómo funciona el cerebro es la clave, y cómo conectar la emoción para el cerebro, para que pueda entonces haber un aprendizaje totalmente significativo en el cerebro. El cerebro también es un proceso, el aprendizaje es un proceso en desarrollo, y es el cerebro junto a la emoción quien nos permite lograr el desarrollo de ese proceso. Hablar de neuroeducación es hablar de enamorarse de un proceso. Hablar de neuroeducación es hablar de que tenemos en nuestras manos la oportunidad de que el muchacho no vaya a la escuela a aburrirse. Hablar de neuroeducación es hablar de las alegrías de los niños en la escuela. La escuela va a seguir siendo y seguirá siendo la caja de resonancia de una comunidad. Lo que sucede en la comunidad sucede en la escuela. Lo que sucede en la comunidad se sabe en la escuela. Entonces, cuando nosotros hablamos de neuroeducación, hablamos de un proceso que engloba a la escuela como ente fundamental del proceso, pero también a toda la comunidad. Entonces, esto es importante conocerlo. Hablar de mi experiencia, después de casi 30 años de servicio, no saquen cuenta por la edad, después de casi 30 años de servicio, hablar de mi experiencia como docente neuroeducador. Yo soy psicopedagoga, yo soy docente de educación especial, de educación integral, pero yo comencé mi carrera educativa en la psicopedagogía. Y yo decía, ¿cómo nosotros vamos a educar y vamos a trabajar a un niño con un retardo mental, no digamos moderado, pero leve? ¿Cómo lo educamos? A través de la emoción lo educamos. Lo puedo manifestar que la institución que dirijo hoy actualmente es a través de la emoción. Es logrando la emoción de ese chamo, y que ese chamo se emocione, y se va a emocionar la mamá, se va a emocionar el papá, se va a emocionar el maestro. Entonces, tenemos en nuestras manos la función y el deber, creo yo, de cambiar los caminos de la educación venezolana. ¿Con qué? Con la neuroeducación. A través de la neuroeducación, apartemos la máquina. La máquina, yo sé que está ahorita en todas partes, las tablets, las computadoras, que son importantes. Miren cómo estamos ahorita nosotros, conectados a través
de la tecnología, eso es cierto, pero no, eso no puede suplantar al maestro, eso no puede suplantar a la emoción. La máquina no te da la emoción, la máquina no te da el sentir al niño emocionado a través de un dibujo, contando su historia. Y por ahí creo que alguien le hizo una acotación, una pregunta a Aura que hablaba de la contextualización. Claro, yo tuve que contextualizar la neuroeducación a educación especial. Y el que está en inicial la contextualiza a inicial, pero a través de las necesidades emocionales de nuestros alumnos. El currículum es importante, pero no podemos dejarle todo al currículum. No podemos dejarle todo. Los canales de representación es fundamental: el auditivo, el kinestésico, el visual, pero en PNL hablamos de que está el del gusto, que está el del olfato. Entonces, vamos a hacer una actividad para cada niño, para los visuales, no, vamos a hacer una actividad porque es que el cerebro de nuestros chamos y el nuestro mismo capta en todos los canales. Puede dominar uno, pero yo aprendo por el auditivo, pero yo aprendo por el visual, pero yo aprendo por el gustativo, pero yo aprendo por el kinestésico, que hay uno que me llega y que capto más rápido, sí puede ser, pero nuestros chamos aprenden en función de todos los canales. Y la neuroeducación busca algo que en educación especial es fundamental. Y creo que en toda educación, la inclusión, la igualdad, el no emitir juicios, el no emitir un juicio a priori, porque el niño aprendieron los demás y el niño no aprendió. Bueno, es que hay otra manera de que él aprenda. Vamos a emocionarlo a través del proceso de la lectura. Entonces la educación busca eso, el que podamos nosotros contar con niños contentos, emocionados dentro del aula de clase. Y la humildad. Y el saber y estar consciente que yo no me lo sé todo, que yo no voy a esa aula o ahorita con los teléfonos a que estén 40 chavos conectados y yo llego y empiezo los 40, 45 minutos y yo los quiero a ellos en silencio. No sé si Rodriga, seguramente que sí, les enviará a ver, o si la han visto, la película o el documental de la educación prohibida. No sé si me estoy adelantando allá a Rodriga, pero ella, si no lo tiene, pues yo le invito a que la vean. O sea, 40 niños y aquí no se mueve ni una mosca, aquí no se oye nadie, eso no existe ya. O sea, eso es, dígame esta si está aburrida. No, eso es la alegría, la emoción, la dinámica, el que el niño pueda tener un proceso de aprendizaje diseñado y planificado emocionalmente para que aprenda. Eso es la nueva visión desde mi humilde punto de vista de lo que es la neuroeducación. La neuroeducación cambia vidas. La neuroeducación puede y estamos para cambiar los destinos y el rumbo de este país a través de la educación. El educador no es todo en un país. Y el educador está llamado a que formemos hombres y mujeres emocionalmente sanos, para que emocionalmente sanos asuman su compromiso dentro de este país. No sé cómo voy de tiempo yo, porque yo también me emociono mucho. Te faltan no me diga. 2 minutos. Ya. Me faltan. Bueno, ¿qué les puedo decir? Les digo, yo los invito en estos 2 minutos, de verdad que me queda, que me vuelvan a invitar, que no me dejen de invitar, porque a mí me encanta esto. Y los invito a que yo lo llamo al barco neuroeducativo, donde todo el mundo debe remar en función de llegar al puerto de la neuroeducación como la ciencia fundamental dentro del proceso educativo de los niños. Si nosotros logramos conectar cerebro y emoción, nosotros lograremos un aprendizaje eficaz, un aprendizaje productivo y un aprendizaje significativo en los niños y en los estudiantes de este país. Yo me siento sumamente orgullosa que después de muchos años de servicio encontré un rumbo para cambiar de verdad
los destinos de un país que no puede ser y no se puede limitar solamente a lo conductual. Aprende esto, aprende esto, aprende esto. Y el niño dirá, ¿y por qué voy a aprender esto? ¿Y para qué voy a aprender esto? Y de verdad yo quiero aprender esto, y de verdad a mí me gusta esto. Enamorémoslo, emocionándolo. Ya, Rodri. Bien, gracias Idelmari por esa pasión que también que nos inyectas. Realmente es un gustazo escucharte, sobre todo con esa, nos emocionaste, lograste emocionarme también de lo que significa todo este proceso. Vamos a dejar abierto el chat por 10 minutos para que podamos hacer preguntas, compartir opiniones. Está abierto, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través de... como ellos quieran. Como quieran, a través del micrófono, que también me gustaría escuchar la voz de alguno. Ay, mira lo que me dice por aquí. ¿Cómo se llama? El autor que nombró Francisco Mora. Y se llama Francisco Mora, es el autor y es uno de los pioneros sobre la neuroeducación. Después que pase toda esta situación, me encantaría conocerlas a nosotras también. Nos encantaría conocerlos y compartir, Maribel, muchas cosas con ustedes. Gracias por esa emoción. Yo me emociono porque estoy apasionada, soy una apasionada de la educación, y en esto yo nunca pensé que eran los últimos años en educación, pero ya más o menos me pesaban, y yo entonces yo decía, Dios mío, y siempre Rodriga nos decía, y Omar, de aquí salen transformados, los que realmente puedan sentir esto, y realmente yo lo comparto con Aura, muchas veces, porque Aura y yo hemos cultivado una hermosa amistad, y ahora yo reconocemos que fuimos transformadas allí, y que fuimos transformadas desde el amor y desde la pasión que también Rodriga y Omar le imponen a esto. Excelente, lamento la señal, estamos aquí. Excelente, transmites tus conocimientos a través de tu emoción, generando emoción. Mil gracias, agradecida a ustedes, agradecida por los valiosos conocimientos. Se me fueron algunas, creo yo, Rodriga. La neuroeducación es una nueva visión de enseñanza sumamente importante en nuestros días. Los docentes debemos romper paradigmas. La neuroeducación llama a romper el paradigma, a salir de una caja donde estamos cómodos allí en las cajas, pero yo le agrego que estamos ahí a oscuras en esa caja. Levantemos esa tapa y empecemos a salir de ella y a ver los nuevos rumbos y las nuevas maneras de educar a nuestros chamos. La neuroeducación es un cambio de paradigma. Bien. Excelente, ajá. ¿Sigues tú o qué? Por aquí están preguntando que si vamos a dejar la clase grabada. Por el grupo que tenemos de la capacitación, les vamos a dejar el link, porque este video va a ser publicado en el canal de YouTube de Fundamat. Entonces se edita, se le coloca bien colocadito y lo vamos a publicar. La semana que viene estará siendo publicado en el canal de YouTube. Continuamos con las preguntas e intervenciones. Que me van muchas. Vamos a ver por aquí. Gracias a ustedes. Enseñar con deseos, con amor, con emoción, con compasión, es el secreto de tener un aula activa, llena de curiosidad, investigación y alegría. Mirta Hernández. Claro, Mirta, si tú tienes un aula activa desde el positivismo, desde la alegría, desde la emoción, tú vas a conseguir todo lo que tú te propones en en planificación, en todo lo que tú decidas que va a suceder en el salón, va a suceder desde la emoción. Me siento enamorada de este proceso, me encanta siempre trabajar desde el amor. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por responderme. Excelente. Es sumamente necesario que esta información pase a ser una materia obligatoria en educación. Rodriga, que escucha ahí, ella sabe. Obligatoria en educación, específicamente en pregrado. Ya es hora de que el peso de estudio universitario cambie. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Maribel, y creo que debe cambiar radicalmente ese pensum de estudio acerca de la educación. Gracias, profe, no, Betty, gracias a ti por estar. ¿Quién más? No sé, se me escaparon algunas, porque estaba...
La educación cambia vida, excelente término. Mi duda es cómo evaluar a este nuevo paradigma. Mire, es algo importante dentro de la educación. Podemos evaluar de diferentes maneras. La neuroeducación habla de que la respuesta a través de la intuición, por eso es que cambia la vida de todo el mundo, del docente, de los alumnos, de la mamá, esa es parte fundamental. La evaluación, evaluar el proceso de aprendizaje en neuroeducación es evaluar y valorar que el niño pueda responder a través de su intuición, que no tenga que responder las 45 preguntas, y ahí se me salió el maracucho, las 45 preguntas de un cuestionario y hasta los puntos y las comas. Si el niño desde su intuición, desde lo que él cree, desde lo que él capta, asume una respuesta lógica y viene dada desde la intuición, tiene que ser válida porque es su percepción, que es importante. Cuando nosotros mandamos a un alumno con un cuestionario a buscar la respuesta en el libro o Google, que se metan al Google y ¿qué pasó? Y ahí voy a un ejercicio. ¿Qué pasó el 19 de abril en la independencia? Y va a salir en Google y eso lo va a responder. Excelente, excelente. Hay un ejercicio que creo que se llama la escritura creativa, Rodríguez, si no me equivoco. Sí, donde se le coloca un árbol, donde activamos los hemisferios, Rodríguez, y se le coloca un árbol y ustedes con la mano izquierda van a darse golpecitos en el hemisferio derecho y con la mano derecha, y ahí se van a poner una imagen de un árbol. Rodríguez y Omar lo diseñaron a través de un árbol, y nos cerramos los ojos y empezaron. ¿Cuánto mide el árbol? ¿Y cuánto, cómo huele? Yo olí hasta la naranja del árbol, y se cae, y ponlo a la izquierda, ponlo a la derecha, y Omar dijo algo allí, que nos imaginemos en una clase de historia, nosotros colocarle la foto de la firma de la independencia, y antes de explicarle la clase, nosotros le digamos a los chavos, cierren los ojos, imagínense cómo eran los trajes, de qué tamaño era lo que estaban ahí, el olor de la pluma. El niño le va a quedar eso totalmente, lo va a asumir totalmente. No se le va a olvidar nunca en la vida que el 19 de abril fue el acta del Día de la Independencia. Totalmente que se va. El acta el 19 de abril, hagan ahí un ensayo. Entonces, nosotros lo evaluamos a través de las reacciones del niño, a través de la emocionalidad del niño y a través de la intuición. Pues como también es válida las respuestas cognitivas, las respuestas que el niño aprende a través de los libros, eso es válido, pero respetemos el proceso de aprendizaje de los chavos. Muy bien. Ahora está por aquí pidiendo que alguna intervención que tienes abierta. Sí, fíjate, quería complementar lo de la evaluación, ¿no? Es importante que nosotros venimos evaluando en función del conocimiento, de repetir, de recordar, de poder memorizar muchas, sobre todo en las materias que son teóricas, porque las materias prácticas pues han permitido que la evaluación sea de una manera diferente, donde se evalúa un procedimiento. Y lo que podemos mirar con la neuroeducación es que a veces los estudiantes logran los objetivos, aunque no recuerden, porque, por ejemplo, les hablo de mí. Para mí es muy difícil recordar nombres, apellidos, fechas. Es muy difícil, pero tengo la capacidad de contarte toda la historia de lo que pasó. Y mi cerebro, porque yo soy disléxica numérica, le cuesta muchísimo recordar exactamente los números y me puedo equivocar. O sea, probablemente me puedo equivocar muchas veces repitiendo números, pero tengo la capacidad de contar la historia. Entonces es importante evaluar el proceso de aprendizaje del niño, desde dónde inició a dónde llegó, qué logró, qué aprendió. ¿Hubo aprendizaje? Si hubo aprendizaje, hay capacidad de evaluar.
Difícilmente lo puedes evaluar a todos de la misma manera, porque como les dije en No otra todos. oportunidad, cada cerebro es distinto, es completamente Ujú. distinto. Entonces no todos tienen exactamente la misma ruta. Por eso no todos los estudiantes pueden alcanzar nuestras evaluaciones de 0 a 20, donde tú tienes que responder correctamente y repetir según un patrón de corrección estático. O sea, tenemos que ser un poco más flexibles a la hora de generar evaluaciones dentro de este paradigma de neuroeducación. Por ahí Maribel Aura nos regaló una caja de Torontos virtuales. Yo me ¡Ay, qué desmayo con esa rico! caja. Demasiado bueno, demasiado bueno. Gracias Maribel, te queremos. Aquí dice, Mari, lo que mencionas del apartar la máquina es un deseo y un anhelo que todos deseamos. Yo quiero mis clases presenciales, imagínate los niños que están comenzando en educación inicial, me lo imagino, que no han estado en el sistema, tienes razón Margarita, y los que están cumpliendo su etapa de educación media, como pasó el año escolar pasado. Yo cuando hablo de apartar la máquina, es que no podemos dejar que una máquina, Margarita, sea quien dirija el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nunca, nunca, nunca una máquina va a poder sustituir a un docente, al amor que un docente le pueda dar a esos niños. Yo, igual que tú, porque como les dije yo, lo que soy psicopedagoga, yo, igual que tú, pienso, ¿cómo hago yo con los niños a través de un sistema virtual, entre comillas, para el proceso de adaptación, que los niños en educación inicial deben estar en un proceso de adaptación los primeros días? De manera virtual, si están en la casa, bueno, yo en esa etapa y en todas las etapas, el papá y la mamá o el que en estos momentos esté con el niño juega un papel fundamental. Y ahí entonces voy yo a si esos niños o esos papás hubiesen sido formados a través de la neuroeducación, la máquina y la distancia no fuera el límite o un límite tan grande como el que tenemos aquí. Pero sí es de verdad para la reflexión, cómo, sobre todo con los niños chiquitos de 3 años, cómo adaptarlos al proceso educativo y al proceso de acoplamiento en un aula de clase. Sí es bastante difícil. ¿Qué otra hay por allí? Rubén está preguntando sobre la gamificación. En un taller que yo di de el chat de WhatsApp, estuvimos trabajando con Kahoot, que es una de las herramientas que están aconsejando para trabajar, sobre todo para evaluar. Y realmente le puedo decir que a pesar de ser con personas adultas, y lo utilizamos con personas adultas, resultó muy significativo para ellos la parte de la evaluación. En neuroeducación, alguien decía más arriba que no es tener recetas mágicas. La gran ventaja de la neuroeducación es el hecho de que tú puedes inventar, dejar que desde tu inconsciente, desde tu cerebro, comiencen a salir todas esas iniciativas para excelentizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La gamificación nos da a nosotros unas oportunidades grandiosas para enamorar y hacer más, para ser más lúdico, para ser más curioso, para despertar la curiosidad, para despertar la creatividad en los que participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente los estudiantes, sino también el docente. Para mí fue un aprendizaje muy significativo y además lo hicimos a través de WhatsApp, que es más limitado que estar por otra plataforma. Y la gamificación se basa en el aprendizaje divertido. O sea, el querer un aprendizaje divertido, que el aprendizaje sea totalmente una diversión, porque el divertirnos es aprender. Por aquí hay una, Rubeli dice que para ella, ¿no? Pareciera que la posibilidad de aplicar la neuroeducación tiene más posibilidades en la educación privada. Yo ahí le voy a dejar la palabra
a Rodriga, pero voy a dar mi opinión porque Rodriga tiene una experiencia maravillosa y no es con privada. Hay limitaciones en la educación pública, muchas. Creo que es posible si se socializa estos conocimientos a través de estos talleres, porque el currículo de pregrado es difícil. Y el elemento crucial con la voluntad de cada docente y sus propias posibilidades económicas, porque incluir el elemento lúdico en el aula requiere recursos. Mira, Rubeli, no creas que requiere tantos recursos, requiere creatividad de la parte del docente. Por ejemplo, en una lámina de papel bond hay un ejercicio que lo hicimos nosotros, es el abecedario. Y ellos van a aprender el abecedario, van a aprender lateralidad jugando con el abecedario. Creo que Rodriga tiene una experiencia, y yo creo que es única en este país, donde la neuroeducación fue aplicada en institutos o en colegios, ¿no es así, Rodriga? De las Sí, zonas más marginales, te digo la palabra, de las zonas más marginales de Caracas, y no solamente es el privado, es el público quien puede, creo yo, adaptarse a través más rápido de la emoción, y bueno, todos, ¿no? Pero el público que tiene de por sí mucha carencia afectiva, el niño o el representante del público se adapta y se enamora muy rápidamente de este proceso. Te dejo, Rodriga, para ver si, bueno, si quieres no, complementar un poco claro. más lo de Rubeli. Quiero decirle a todos los participantes y Yaura y Del Mari nos han escuchado que esta es una experiencia que Fundamás viene trabajando desde el año 2013 con colegios públicos y privados. Y la diferencia no ha sido ninguna. Ninguna, ajá. Ninguna diferencia, porque como Idelmari ha dicho algo, eso es de creatividad del docente. Tuvimos una experiencia con un colegio en Petare, en la zona baja, que el director, ahora con este problema de la pandemia, y sobre todo porque sabemos que nosotros los docentes, con lo mal pagados que estamos, las crisis económicas que tenemos, y hubo otros directores que cuando él fue a la reunión, a una reunión de directores, le preguntaron que a qué se debía el entusiasmo de sus docentes por enseñar así. Y él dijo, mire, es que nosotros estamos trabajando, fue nuestro primer colegio en donde nosotros comenzamos a trabajar, es un colegio municipal, y él decía, es que Fundama ha hecho con nosotros un proceso en el cual los docentes se han enamorado tanto, han despertado tanta la creatividad, las cosas, que es un gozo estar allí. O sea, la neuroeducación te despierta todo tu sistema neuronal y tú comienzas a ser otra vez aquella persona entusiasmada porque está trabajando desde tu inconsciente, como decía tanto Aura como Idelmari, y está trabajando tu cerebro. Miren, no hay les puedo decir por experiencia que no hay ninguna diferencia entre trabajar y aplicar todas estas técnicas en un colegio público que en un colegio privado. Y como decía Idelmari, los públicos, como tienen más carencias de material, de acompañamiento, de formación. Yo tuve la experiencia con una docente de un colegio público donde nosotros estábamos dando los talleres cuando lo damos presenciales antes de la pandemia, y ella estaba de reposo. Estaba de reposo porque tenía el cuello que no lo podía ni mover, o sea, el estrés la estaba matando el cuello. Y resulta que ese día se vino y dijo, ¿sabes por qué vine? Porque ustedes venían a dar el taller. Y yo este taller no me lo pierdo como está en mi casa. Porque este taller a mí me ha transformado, estos talleres a mí me han transformado la vida y me han transformado. Yo siempre le digo a los docentes, tú aplicas la neuroeducación y vamos a verlo en sentido práctico. Vas a trabajar menos. En el sentido de que no te vas a estresar, no que vas a gozar, el salón de clases, el aula se va a convertir en un ambiente lúdico, en un ambiente de paz, menos estrés, meditación, manejo del cuerpo, porque todas las cosas que nosotros les enseñamos también y que nosotros trabajamos en el manejo del cuerpo para el cambio de actitud tanto en el docente como en los estudiantes. Con solamente cambiar de postura, tú cambias a un salón de clase. Con solamente cambiar de postura, aprender a manejar por psicobiomecánica las posturas corporales para el aprendizaje significativo. Esa es otra de las áreas que también que hemos desarrollado
con los docentes que participan en este programa. Rodrigo, y el humor el humor es muy importante por ahí había un comentario, es que a veces se confunde la risa con el desorden, no, el humor, el poderte, que nosotros, mire, yo aprendí a reírme de mí misma, y que nosotros podamos reírnos con nuestros alumnos. Se hace todo, nada como una risa, nada como un gesto de cariño, y que yo, ay, me caí, tú, ay, te caíste, y la risa. ¿Por qué? Porque necesitamos dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Por ahí también había un comentario que leí mientras que Rodrigo hablaba, que la diferencia la hace el docente. En esta ocasión la hace el docente conjuntamente con su alumno, en la privada y en la pública. Y la base es eso, es el docente, el cambio radical, emocional, espiritual, hasta de la personalidad que hace la neuroeducación en ti. Cuando realmente te enamoras, hablo por mí y me atrevo a hablar por Aura, que está hoy aquí. Cuando encontrabas por dónde salir, y como decimos aquí en Loma de Cucho, dónde meter la cabeza que no nos dieran un palo, como decimos nosotros aquí, lo encuentras con la neuroeducación. Yo puedo dar fe de cómo transformó mi vida personal y mi vida laboral este proceso. Y nosotros somos facilitadoras del programa formada por Rodríguez y por Omar y por la Fundación Fundamat con Fundación Empresas Polar. Y hay algo que tenemos, usted sabe, un chat Aura con todos los facilitadores, y ahí vamos compartiendo nuestras vivencias. Y hubo una docente que me dijo, profesora, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, no crea que yo hablo mucho, pero dejo hablar a mis participantes también. Dígame, profesora, nosotros estábamos presos. ¿Te acuerdas ahora que te lo comenté? Profesora, usted nos está haciendo libres. La neuroeducación, no, la escuela para nosotros era una cárcel. Usted nos está haciendo libres. Y yo le decía, yo no, ustedes que están viendo que hay la oportunidad de hacer las cosas distintas, trabajar menos y ganar más en el aspecto académico. Eso quería compartirlo, de verdad, y yo los invito a todos a que vivan esto, a que lo vivan intensamente. Bien, entonces muchísimas gracias Idelmari, muchísimas gracias Aura, muchísimas gracias a todos los participantes. Esto de verdad, participar en esta capacitación es la primera, la punta del iceberg. Después vamos a darle todas las sorpresas que tenemos. Los que participaron en la primera corte no se han querido ir del grupo. Ahora tenemos una comunidad que compartimos documentos, materiales, vienen nuevas capacitaciones, vienen nuevos aprendizajes y acompañamientos. Estamos absolutamente a la orden para acompañarlos en este proceso de transformación hacia un nuevo paradigma educativo de transformación del país. Este es el primer grupo que realmente se está formando a nivel así grande para que el país realmente a nivel educativo sea los cambios. Y los cambios en un país vienen a través de la educación. De la educación. Muchísimas gracias por esta tarde a todos. Muchas bendiciones, feliz tarde, feliz noche y Dios los bendiga y continuamos, bueno, mañana con nuestra capacitación, esta semana con el tema del manejo emocional. Muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje neuroeducativo. Muchas gracias, feliz tarde.